Faro Realizaciones presenta Personas y Personajes. Historias de vida, historias de la gente. Conducción, Rubén Baltián. Luis María, un gusto conversar contigo una vez más. Para mí es un gusto siempre estar presente acá con vos. Y siempre hablamos de la ciudad y qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Pero la última vez que hablamos estábamos hablando de la bahía de los 200 años, cosas que había que terminar. Y bueno, vinieron los fenómenos meteorológicos. Estamos sometidos a esos cambios en forma permanente, ¿no? Bahía Blanca está ubicado en una geografía muy complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hizo Bahía Blanca se privilegió la cercanía al estuario. Claro. ¿Por qué? Porque para hacer la fortaleza traían los materiales por el arroyo Napostá cuando había creciente. Sí. Entonces los momentos como dicen los náuticos, de la estoa del arroyo, o sea que el mar empujaba, subía el nivel y con eso traían los materiales para construir la fortaleza. Claro. Pero no se dieron cuenta de que hay un declive desde la zona alta al valle donde está Bahía Blanca, a veces 70, 80 metros según el punto donde vos lo tomes. Sí. Entonces el agua cuando viene de arriba, Sí. viene cayendo y viene bajando. Y por supuesto, no es la primera inundación que tuvimos el 7 de marzo. Hubo otras anteriores que se tienen registro. Yo me acuerdo que, hablando de Crisol, siempre él me contaba que en el año 44, por ahí, por esa zona, él vivía en Mitre y Casanova, ahí con sus 10 hermanos, los primos, vivía todo ahí, ¿no? Y él decía que vino una inundación muy grande que no se podía salir, 1 metro de agua. Ahí en Mitre y Casanova. Mitre y Casanova. Y en esa época, según decía... Bueno, pero en esa época no estaba el entubado en la Napostá. No estaba el entubado en Napostá, porque fue en el 49. Claro. Y en esa época, Mitre tenía piso adoquinado de tacos de madera. Ajá. Como había en Buenos Aires, yo me acuerdo en la Avenida Cabildo, en un montón de cosas. Era quebracho, era todo. El agua los levantó a casi todos. Sí. Entonces dice que venían los carruajes, cargaban esos tacos de madera y se los llevaban porque era quebracho eso. Claro, como leña. Como leña servía, ¿no? O sea que Bahía Blanca está condenada a los problemas climáticos. Estaba viendo, a raíz de toda la inundación y todo lo que vino, los historiadores y quienes hacían las planificaciones en su momento consideraban desde el Canal Maldonado y desde el Napostá, tomando esto como un ángulo, hacia donde estaba la fortaleza protectora argentina, como valle inundable, dicen los papas. Y eso es lo que se inundó. Lo que pasa es que... Barrio Universitario claro, y demás. Napostá. históricamente, en los lugares donde se inunda es porque el Estado no estuvo presente. Y explico por qué. Porque para poder planificar una ciudad o un crecimiento de la ciudad, vos tenés que tomar los niveles y las posibles inundaciones. Antes, para hacer un barrio, vos tenés que dotarlos de servicios. Ponele que de cloaca no, porque no llegaría, pero sí luz, gas, y prever los desagües pluviales. Se tomaban los niveles, los agrimensores iban, tomaban los niveles de cómo iba a descargar el agua para poder hacer el cordón cuneta, porque para hacer un barrio había que hacer un cordón cuneta. Pero las sucesivas políticas que tuvimos nosotros y la gran cantidad de inmigrantes latinoamericanos que hemos tenido en los últimos 100 años, y se hizo que se ocupara de prepo un montón de zonas que después había que ir con todos los servicios o ir a ayudarlos porque se les inundaba. Eso pasaba en Buenos Aires. Yo me acuerdo, yo era chico, hace tiempo y a lo lejos, Quilmes, Wilde, Bernal, toda esa zona, Olivos mismo,
era toda zona inundable. Sin planificación. Santa Fe pasa lo mismo, hay una película muy famosa de que a los pobres inundados los llevaban en un tren, lo traían en el tren y lo tomaban como alojamiento en los vagones de tren. Pero como el tren no podía estar parado en la vía porque era de transporte, los llevaban. Es una película argentina de hace mucho tiempo. O sea que las inundaciones es por falta de presencia del Estado, de hacerlo técnicamente como corresponde. Bueno, y una planificación. Yo estaba recordando la otra inundación a la que asistimos en el 85, la del lago de Pecuén, que lo que no se inundó fue la estación del lago de Pecuén, que había sido diseñada por los ingleses. Pero la estación del lago de Pecuén está muy retirada de lo que fue la villa turística del lago de Pecuén. Está unos cuantos metros más arriba. Y eso durante la inundación no fue alterado. Claro, bueno, en aquella época pasó algo parecido que acá. Pasó. La gente dijo, vamos al lado del agua, instalemos hoteles acá al lado del agua. ¿Y ahora qué hacemos aquí en Bahía Blanca? Lo que pasa es que, bueno, todo tiene solución técnicamente. La solución para Bahía Blanca, hay muchos problemas tiene Bahía Blanca, problemas de desagüe, porque no es solamente en la zona del valle inundable, sino uno se para en Estomba y 19 de mayo y se inunda, pero desde hace tiempo, donde caen, no sé, 20 milímetros, se inunda todo eso. ¿Por qué? Porque no dan abasto los desagües pluviales, porque datan de cálculo de muchísimos años. Acá lo que hay que solucionar es los desagües pluviales en épocas de lluvia, primero y principal. Y después ver cómo canalizamos el agua que viene, o bien del Napostá, cuando llueve en la sierra, y cómo va por el arroyo, por el canal Maldonado. Bueno, hay que hacer muchas tareas de limpieza ahora, ¿no? El problema, yo estuve andando la otra vez por ahí, por el canal Maldonado, a la altura del balneario Maldonado, y está como era entonces, ¿no? Y peor todavía. Entonces, ¿cuándo? ¿Antes o después del 7 de marzo? No, antes, esto fue hace una semana, 10 días. No, pero yo digo, ¿cómo está? ¿Cómo era entonces cuando decís? Como era entonces, con la lluvia, ¿no? Sí. Están los puentes estos Bailey que puso el ejército, hay dos, uno para ir y otro para ir, y me paré para mirar, porque yo quería ver, cuál era el problema, tanto para un lado para el otro, es como si hubiera pasado un bombardeo por ahí. Entonces yo digo, que Dios nos proteja a los bahienses, como siempre lo ha hecho, y que no llueva 80 milímetros de golpe. Porque el tema es no los 400 milímetros que cayeron, es el tiempo en que cayó. Claro. Ninguna ciudad está preparada para recibir 400 milímetros de agua en la forma que lo recibió. Y lo que siempre digo, se lo he dicho a un montón de intendentes cada vez que tuvimos oportunidad de hablar, es el error grande que hicieron fue, primero, no mantener el cauce del Napostá limpio y ensanchado. Y por el otro lado, el entubado es la peor decisión política que se tomó del entubado. A mí me decían los intendentes desde la época de Puente, no, lo que pasa es que la gente tira basura, todo, y eso en toda ciudad moderna se tapa. Le digo, no se tapa, se limpia, se acondiciona y se corrige los entornos. Pero ahora estuvimos viendo cuando hicieron la limpieza que introducían una máquina muy pequeña, la cantidad de raíces y de ramas y de cosas que salieron de adentro. Nunca fueron a limpiar ahí adentro. Yo me acuerdo que nunca... 40 años pasaron, ¿no? Y sí, en la década del 80 fue que lo hicieron. A mí una vez un intendente que está en Alemania ahora me dice, ¿y por qué se inunda toda esa zona? Es muy fácil, porque antes caían en una postal y lo mantenían limpio. Ahora va a una plaza seca, ¿no es cierto? Con desagües. Esa zona es así. Más allá de la superpoblación de alimañas que hay ahí abajo. Bueno, que esas alimañas estaban antes y quizás con el entubado lo que se hizo fue dejar de verlas. Dale vivienda, dale vivienda. Pero ellas siguieron viviendo abajo. Claro. Desde cubiertas de auto. A mí lo que me preocupaba, porque yo lo he visto, yo camino mucho, ando mucho en bicicleta, los días que venía el Napostá bastante
bastante cargado, digo, se cae un chiquito, una persona mayor ahí, ¿cómo se saca? ¿No tiene lugar para salir? No. Porque son 2 metros de agua, 3 metros de agua que están ahí abajo. Y te pueden arrastrar. Claro. Yo, durante la época que estuve con Crisol, más de 20 años, tuvimos problemas con el Napostá, que se nos inundaba la parte baja del predio. Porque Allá en el autódromo. Claro, en el autódromo, ¿no es cierto? Teníamos un par de kilómetros, unos cuantos kilómetros de costa de arroyo, y siempre se nos desbordaba el arroyo. Entonces lo que nosotros hacíamos era tratar de mantener limpio el cauce, porque teníamos una retroexcavadora, lo manteníamos limpio, limpiábamos, y por sobre todo no dejábamos que el agua saliera. Colegio Rosario Vera Peñalosa. Prestigio educativo en sus 3 niveles: jardín de infantes, maternal, primario y secundario. Idiomas inglés e italiano. Talleres extraprogramáticos. Colegio Rosario Vera Peñalosa, al servicio de la educación. Mitre 341. Open Mind Language School. Inglés con calidad y calidez. Cursos extensivos desde los 7 años en todos los niveles. Clases dinámicas y comunicativas con grupos reducidos y horarios flexibles. Apoyo escolar y cursos de verano. También te preparamos para tus exámenes internacionales. Estamos en Casanova 715, teléfono 291-443-5053. Open Mind. Faro Realizaciones. Desde el año 2001 generando contenidos. Personas y personajes. Nosotras. Busca tu estilo. Backstage. Bien de viernes. Publicita con nosotros. Desde Bahía Blanca, proyectados al mundo. Nuestros teléfonos: 291-570-3705 y 2916-491162. Un tema que siempre me llamó la atención porque se preserva muy poco el patrimonio arquitectónico, no se tiene en cuenta eso, ¿no? Mira, nosotros en el colegio tenemos una comisión de patrimonio. Ajá. Y se ha declarado una serie de edificios en Bahía Blanca que integran el patrimonio de la ciudad, que son intocables. Sí. Hasta por ahí nomás, porque vos sos propietario del edificio y podés llegar a colaborar. Uh-huh. Yo en este momento paso por la calle Soler y Las Heras y tristemente veo cómo están demoliendo la esquina esa que da ahí sobre Soler, Sí. y vos vas viendo cómo de a poco se va tirando toda la historia de Bahía Blanca. Exacto. El patrimonio cultural del edificio con su historia de ahí adentro, porque vos, a veces yo me paro para ver qué edificio está demoliéndose y yo digo, las historias de bahienses que hay acá adentro, ricas, en edificios patrimoniales que vale la pena conservarlos. Uh-huh. Y vos ves que la historia se va perdiendo en Bahía Blanca, y yo siempre digo, un pueblo que no conserva sus edificios pierde su historia, ¿no? Sí, también. Bueno, haces esta referencia a la calle Soler, pero también lo hemos visto en O'Higgins, en San Martín, por ejemplo, en O'Higgins, O'Higgins, ya dije, Chiclana. Lo que pasó en Brown, la calle Brown, ¿no?
Sí, lo que pasó al lado de la farmacia española. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, en Es aquella esquina de Fitzroy. Una casa hermosa que Sí. está ahí pegada a la farmacia Sí. y ya está abajo, ¿no? Para Sí. ser reemplazada por edificios. Y yo soy una persona que digo, acá se ha contemplado mucho patrimonio, planeamiento, pero la implantación de un edificio de 40, 50 unidades en un lote donde había una propiedad con 3 baños, no solamente trae aparejado la densidad habitacional en la cuadra, Sí. sino los servicios. No es lo mismo tener un sistema cloacal para tantas casas por manzana, 10, Exacto. 12 por frente, y a tener un edificio con 40 unidades, 50 unidades, con todos los adelantos que hay en la ciudad, ¿no? Bueno, como pasó gran discusión con el barrio universitario, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay lugares donde, por ejemplo, en el barrio creo que es La Falda, hay problemas, en muchos barrios de Bahía Blanca tiene problemas de cloaca, ya lo estamos viendo. Bueno, estábamos hablando de los perjuicios a raíz de las inundaciones con la posta que desborda, la importancia de mantenerlo limpio, ¿no? Mantener la limpieza. Y si tenemos que pensar en la ciudad de los 200 años, como habíamos hablado ya en otra oportunidad, ¿hacia dónde tiene que ir la ciudad? Porque estamos casi en una situación donde vemos que el centro está saturado y hay gente que ya está construyendo mucho y muchos comercios que se extienden por Celarayán, por Alem, Villa Mitre. Desde mi punto de vista y en base a haber vivido en muchísimas ciudades y haber visto crecer, yo vi crecer Mar del Plata, la primera vez que lo vi a Mar del Plata fue en el año 56, ¿no? Así que quedan trastechitos rojos, qué sé yo. Y acá en Bahía Blanca lo que yo veo es que hay un concepto equivocado de saturar el centro con viviendas en altura, que como habíamos, todo el mundo lo sabe, crea condiciones bastante desagradables para hacerla amigable y poder transitar, ir de compras al centro. ¿Por qué? Porque los edificios en altura generalmente generan mucho viento, Sí. mucho malestar, más allá de los peligros que hay, que caiga algo de algún balcón, que pusieron una maceta, los Sí, chiquitos que tiran las cosas. Hay que tener cuidado con los perritos que se asoman, que cada vez vienen más chiquititos los perritos, porque eso fue una cosa que nos dejó la pandemia, que es tener mascotas, ¿no? Claro. En un edificio. Y que, bueno, todo ese tipo de cosas hace que la gente vaya generando su propio espacio, al ir ensanchándose en forma baja la ciudad, crear sus microcentros, ¿no? Tenemos en Villa Mitre, ya es una ciudad, después tenemos en Ingeniero Guay, que la gente que vive en Ingeniero Guay prácticamente hace todo en Ingeniero Guay, y así en los sucesivos barrios. Sí. Hasta Bueno, y acá la gente no quiere ir al centro porque no tiene dónde estacionar, por ejemplo, dónde poner el auto. Nos hemos acostumbrado a ir con el auto hasta cerca del comercio donde queremos llegar también. Porque tenemos esa costumbre de antes, que era, si es posible, entrar a la escuela con el auto, Sí. y si es posible entrar al comercio con el auto. Sí. Pero eso es una costumbre que ya pasó y no va a volver nunca, ¿no? Ahora lo importante, y es lo que se entiende dentro de las ciudades, del crecimiento y del planeamiento, es crear zonas peatonales, que el centro sea amigable para transitar, seguro para transitar, y que uno llegue hasta un cierto lugar y de ahí se mueva peatonal. Hemos hablado muchas veces que Bahía Blanca, la única peatonal que tiene es la parte de Vicente López, Claro. claro. Y Drago. Y Drago. Pero claro, se quiso hacer también lo de Alsina, que es semi-peatonal. Todas las calles de las ciudades son semipeatonales. Veredas anchas Sí. o veredas angostas. Ahora, pero para llegar, por ejemplo, a una planificación de este tipo, tenemos que hablar de estacionar el auto a 5 cuadras del centro, por ejemplo. Eso surge de un estudio, o sea, no podemos decir, hay que ir viendo y depende de las condiciones de cada ciudad. Pero acá se está adoptando la política de saturar el centro
saturar el centro con edificios de hasta 15 pisos de altura. ¿Por qué? Porque el concepto es, desde mi punto de vista, erróneo de saturar todo lo que es el centro y ir decreciendo a medida que nos vamos alejando. Pero ¿qué pasa? Nos vamos alejando, sí, tenemos alturas de 5 o 6 pisos. Claro. Empieza por 8, después de 5 o 6 pisos, bueno, en fin, está todo ya calculado. Cuando en realidad el concepto moderno es crear polos de desarrollo dentro de la ciudad. O sea, yo hago una promoción para un determinado sector donde la gente no va. Entonces ahí se puede crear, planificar y crear un polo de desarrollo y de atracción al inversionista para que pueda llegar a construir viviendas que sean amigables, no Sí, entiendo. edificios en altura, sino que con viviendas manejables, ¿no? Ahora, edificios en altura, hay algunos diseños que ya provocan una contaminación visual. Por ejemplo, el edificio ese que se está construyendo en la calle Sarmiento, que cuando uno ingresa por la avenida Cabrera, aprecia que ya no se puede ver lo que veíamos de Bahía Blanca, que era casi todo un valle. Exacto. Acá hay un antes y un después muy marcado. El problema fundamental de eso es ese edificio, sí, pero después, como a ese edificio le permitieron hacer eso, va a ser un paredón que va a impedir ver Buenos Aires. Para que alguien Bahía Blanca. Bahía Blanca. Para que alguien se dé una idea, ¿qué es lo que pasó con Puerto Madero? Con Puerto Madero era hermoso porque la ciudad decrecía hacia el estuario. El estuario del Río de la Plata, donde está la reserva. Era una cosa terriblemente hermosa caminar por ahí. Ahora, con las filmaciones que tienen las cámaras, se ve Puerto Madero, muy lindo, pero tremendos paredones de 50 pisos de altura. Claro. ¿Y eso por qué se hizo? Por especulación. Sí. Por especulación nada más. Inversiones y todo, digamos, lo que no se debe hacer en una ciudad. Evitemos que en Bahía Blanca ocurra eso, pero para eso tenemos que tener un concepto claro de hacia dónde queremos crecer y con qué conceptos queremos crecer. Como vos mencionaste recién, se hizo la semipeatonal. Hermosa la semipeatonal O'Higgins-Alsina. Pero ¿qué pasa? Entre los árboles y las mesas de los restaurantes, que ya no son mesas, sino son locales habitables ya cerrados, nos queda una avenida de 1,5 metros, 2 metros. Entonces ya no es amigable ir por la calle O'Higgins-Alsina. Y así pasa con Alem también. Bueno, esas habilitaciones para que se instalen mesas y sillas en los restaurantes, casi en lo que es la calle directamente. Eso también es poco amigable desde el punto de vista de la seguridad de un comensal que está al lado del auto que está pasando. Eso surge como excusa que cuando vino la pandemia, los comerciantes querían recuperar y no parar de trabajar, entonces se les permitió crear esos decks sobre la calle, no solamente acá en Bahía Blanca, en todas las ciudades están los decks, y ocupar las mesas. ¿Para qué? Para que la gente pudiera ir a los restaurantes y no estar dentro de un ambiente cerrado que era peligroso. Bueno, pero una vez que pasó la pandemia y todo eso, vieron un gran negocio, porque tienen local adentro, local afuera y local en la calle. Claro. Entonces, el de la calle es terriblemente peligroso, porque cuando uno toma la curva de una calle a retomar una avenida o una calle, eso hace que la ciudad no sea amigable. Yo veo a veces gente que va con sillita de ruedas o personas de cierta edad y no se los respeta. Uno va caminando por una calle y si tiene una verdulería tiene más mercadería afuera que adentro. Va a un restaurante, o sea, no son la eterna amigables. queja del centro Luis Braille, por ejemplo, para todas las personas ciegas. Los discapacitados. Uno ve, por ejemplo, el acceso de las calles. Estamos hablando de cosas elementales que uno a veces dice, pero hacen algo hacen a la convivencia. Uno ve en las esquinas, por ejemplo, en una ciudad como Mar del Plata, que es un abanico en las ochavas, donde la gente
en silla de ruedas, Puede puede bajar. bajar. Acá hay una habilitación 80 de un metro. centímetros y que a veces se vuelve incómoda subir. Sí, ¿no? sí, O sea, eso es criterio. Tenemos los profesionales, acá siempre se llama, pide la participación del Colegio de Arquitectos para hacer un concurso porque queremos remodelar la Plaza Rivadavia, queremos remodelar el Parque Independencia, últimamente el mercado municipal, pero resulta que la Plaza Rivadavia no se hizo el proyecto que había hecho un arquitecto en su momento, que fue el ¿Jagroski? No. Sí, Jagroski, creo que sí, fue Carlos Jagroski. Claro. Excelente, ganó el concurso. Sí, No se hizo. Después, el Parque Independencia, medianamente sí. Ahora se llamó al concurso del mercado municipal, con el entorno de la plaza y todo. Siguen estando muy insegura la plaza del Sol. Yo tengo cochera en el mercado municipal y ahora resulta que porque tenemos vigilancia estamos pagando fortuna de expensas. La municipalidad tiene cocheras ahí y según cuenta el administrador no paga las expensas. Entonces todas las personas tienen que costear, o sea que no se hacen las cosas, tienen buena intención y quedan en intención nada más. Vamos a modificar, vamos a hacer locales, que sería hermoso. Ahí, esa peatonal que hicieron para los locales comerciales que hay, queda muy, muy bonita, pero la gente a veces va por el otro lado porque es peligroso transitar por ahí. Y si las plazas no son seguras, la ciudad no es amigable, ¿no es cierto? El Colegio de Arquitectos sigue teniendo ese lugar de atención a las dudas que tienen los ciudadanos. ¿Estabas a cargo y seguís estando? Sí, desde hace más de 30 años que tenemos esa asesoría, siempre atendida por mí, y bueno, seguimos ayudando no solamente a los profesionales, sino a la comunidad en general cuando tiene problemas, litigio de medianería, de obra, a veces mala praxis. Claro. ¿La medianería es la mayor consulta? La que mayor consulta. Ahora con este asunto de las inundaciones, el problema es que la napa está muy alta y en muchos casos están cediendo los cimientos y se aparecen fallas, ¿no? Y está dentro del periodo de garantía. Entonces ellos no saben qué hacer, entonces llaman y consultan y bueno, siempre uno se lo cita y llegamos a un acuerdo. ¿La dirección para hacer las consultas? Güemes 360. Ahí cualquiera interesado llama, le dan a cualquiera de los números del colegio y enseguida se ponen en contacto conmigo si el caso amerita que yo lo pueda atender. Bueno, Luis María, muchísimas gracias por esta nueva presencia y que siempre nos lleva a hablar de una ciudad que pretendemos esté bien y especialmente para los 200 años. Esperemos que siga así, pero que sea más amigable, que empecemos a decir bayenses a las cosas, como se dijo en un momento dado. Sí. Gracias, muy amable. Un gusto. Personas y personajes. Historias de vida. Historias de la gente. Conducción: Rubén Baltián.